Señores alumnos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al curso de Estructuras 4, en la unidad 2, es el último capítulo que hemos tocado de la unidad 2, y a la siguiente semana entraremos a la unidad 3. Y aquí vamos a hablar acerca de columnas de concreto armado, que es la número 3, dando ya por eso finalización a todo lo que tiene que ver con concreto para columnas. Y tocaremos en la siguiente semana el tema de los... Entonces, voy a pasar a pasarles sus diapositivas y desarrollar el tema correspondiente al día de hoy. A ver, jóvenes. El tema que vamos a desarrollar ahora, como le dije yo, es concreto y básicamente está referido al tema que tiene que ver con el nudo del concreto. La unión que se da entre columna y viga del concreto. Esta unión que se presenta justo en esta sección del encuentro de la columna con la viga, pues es como se conoce como la unión de viga-columna, el nudo de la unión viga-columna. Y es donde la viga entra y se apoya directamente sobre la columna. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué cosa es lo que pasa, pues cuál es el comportamiento, por qué la importancia de este nudo en el comportamiento también sismorresistente de las estructuras de concreto armado. Así que hablaremos un poquito de ello. Bueno, la unión viga-columna es una sección altamente crítica, pues, ¿no? Es una sección altamente crítica porque es una sección que está propensa frente a los eventos sísmicos casualmente a incrementarse los esfuerzos internos que se producen en este nudo. Acordémonos que las vigas de concreto armado son elementos horizontales que transmiten cargas, o sea, reciben cargas verticales provenientes de las cargas muertas, las cargas vivas, que estas lo que hacen es transmitirlas luego horizontalmente hacia sus apoyos, que son las columnas, y lo hace a través de esfuerzos internos. Estos tipos de esfuerzos internos que se producen son los esfuerzos llamados de compresión, o sea, primeramente los esfuerzos de flexión, ¿no? Que no son otra cosa que los esfuerzos de compresión, tracción y corte, ¿no? Que se van a producir en la viga y que son trasladados directamente justamente a la columna. Y entonces, cuando hace este traslado de los esfuerzos internos hacia la columna, pues en ella la columna debe tener la suficiente rigidez. Por eso que en el tema del trabajo yo incidía mucho en el tema de la rigidez columna-viga. Si había que verificar las rigideces de la columna y de la viga, porque la columna no puede tener menor rigidez que la columna. La columna debe tener mayor o igual rigidez que la viga. O sea, por cuanto es la que va a resistir la carga. O sea, yo no puedo soportar peso si tuviera, por ejemplo, unas piernas flaquitas, delgaditas, pues, ¿no? O sea, más peso voy a recibir, voy a poder cargar, pues si tengo un buen par de piernas. Igual va a ser la columna con respecto a la viga. La columna es la que recibe las cargas de las vigas. Por tanto, la columna debería tener una mayor sección, ¿no es cierto? Pero más me interesa es la inercia de la columna y la inercia de la viga. Ver que ambas inercias pues sean iguales o que la inercia de la columna sea mayor que el de la viga en el eje en el cual estoy analizando el pórtico. Entonces, la idea es que este pórtico, ¿no es cierto?, pues tenga un comportamiento bastante aceptable durante un sismo. No se vea pues superado por el sismo y cuando a la hora que la columna le da estos esfuerzos internos, le transmite a la columna en su estado normal de trabajo, pero que cuando viene una carga sísmica, estos esfuerzos internos también se ven alterados por una carga horizontal, que es la carga sísmica, pues produciendo altas concentraciones de esfuerzos justamente en el nudo, creándose una sección netamente crítica, pues, ¿no? Entonces, estas secciones críticas que se van a presentar justamente son las, ¿no es cierto?, donde se van a transferir, como le decía yo, estas fuerzas que se van a presentar y
lógicamente las fuerzas se van a presentar, como dije yo, cuando la columna transfiere carga sobre la viga, pues, ¿no? Entonces el nudo se ve sobreforzado, por eso que es una sección altamente crítica. Y entonces se supone, pues, de que este nudo, ¿no?, debe soportar los esfuerzos de corte que le va a producir la viga, ¿no? Y por esa razón que los aceros que vienen provenientes del anclaje de la viga deben penetrar totalmente sobre la columna, ¿no? Entonces, estos aceros de la viga deben penetrar directamente sobre todo el ancho de la columna. No es que pueda apoyarse a un costadito, sino sobre todo el ancho de la columna debe apoyarse estos aceros que vienen de las vigas. Porque es la sección crítica de altos esfuerzos. Entonces, este nudo, o sea, la sección se debe diseñar pues para que sea capaz de resistir, como le digo, todos los esfuerzos que se puedan producir, ¿no? Sobre todo aquellos que se van a presentar durante un evento sísmico. Y entonces, hay que tener cuidado, casualmente, porque es una zona muy propensa a la formación de rótulas plásticas, ¿no? Y cuando se concentran estas rótulas plásticas debidas al sismo, pues se van a inducir altos esfuerzos en esta zona crítica. Entonces, se supone que el nudo teórico siempre va a ser, ¿no es cierto?, debe trabajar de eje a eje, ¿no? O sea, del eje neutro de la viga sobre el eje neutro de la columna. Esta sería la parte que es ideal, ¿no? Que la carga se traslade en todo el eje y se aplique sobre la sección de la columna en su eje neutro. Esto no siempre es así en la vida real, las cosas no son como uno las piensa. Uno, porque las secciones de los elementos pueden variar y por la posición misma que puede presentar la columna y la viga en su emplazamiento real dentro de la edificación. O sea, la sección de la viga puede ser más pequeña que la sección de la columna. Por tanto, de repente la viga esté centrada, o de repente sea una viga completamente ancha, ¿no?, que tenga mayor ancho que una columna, pero que la rigidez sea pues menor que la rigidez de la viga. Y entonces tenemos que la carga se termina aplicando de repente fuera del eje neutro de la columna. Y entonces se generan, como le digo ya, unos momentos internos que van a venir a alterar, ¿no? Se van a generar ya por la aplicación de la carga que se va a presentar. La carga no se transmite sobre el eje neutro, sino que se puede transmitir a un costado y se genera pues lo que es un momento, pues, ¿no? Un momento generado por la excentricidad de la aplicación de la carga con respecto a quién, al eje neutro, ¿no? Una excentricidad que se genera acá, una excentricidad que me va a generar pues un momento. Entonces, ese es el tema que tiene que ver, el análisis que tenemos que prestar atención en estas zonas críticas, conocida como una sección crítica, que es el nudo. Bueno, entonces el nudo, como decíamos nosotros, debe tener la capacidad, ¿no es cierto?, para soportar estos esfuerzos y la resistencia propia del material para que así sea, ¿no? O sea que la resistencia del concreto está dada ¿por quién? Por su F'C. Un concreto 210, un concreto 280, ¿no? 350, 160. Entonces, es la resistencia del concreto. Entonces, habría que analizarlo estructuralmente, ¿no es cierto?, a qué sobreesfuerzos la estructura está expuesta para poder determinar, ¿no es cierto?, la sección primero, el predimensionamiento primero de la sección y ver qué estructura es la apropiada en cuanto a al tipo del material, ¿no es cierto?, y determinar también el tipo de concreto que sea el mejor para poder tomar la resistencia a los esfuerzos que se van a generar en la zona. Entonces, cuando, ¿no es cierto?, se aplican pues estas fuerzas que se ven mayoradas, ya te he dicho, por el tema de los sismos, pues el nudo se puede sufrir un grave daño, ¿no? Este grave daño que se va a ocurrir justamente en los elementos principales que son de soporte de la estructura,
que son las columnas principales y las vigas principales, pues sí no va a tener, ¿no es cierto?, una reparación, pues, ¿no? Esto no es un daño estructural a la edificación, no es un daño colateral, no es un daño de elementos no estructurales, son elementos puramente estructurales, donde sí se ve, pues, eh, alterada la seguridad de la edificación frente a que ésta va a ser ocupada, pues, por personas, pues, ¿no? Y se ve en peligro la permanencia de estas personas en la edificación. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso le digo, en el diseño de estos elementos estructurales que son principales, porque en ellos recae la responsabilidad de poder, ¿no? Poder seguir resistiendo cargas. Entonces, nosotros, como le digo, esas articulaciones que se pueden ver alteradas, pues va a ser muy difícil que se tenga que poder repararlas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que prestar mucha atención con respecto a este nudo para su buen diseño, a fin de evitar casualmente que la zona crítica se vea pues vulnerada, ¿no?, por un evento sísmico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa durante el sismo? Durante el sismo lo que está pasando es que las vigas que se encuentran lógicamente, que se van a apoyar directamente sobre la columna, las vigas pues van a trasladar carga y durante el sismo también van a generarse momentos. ¿De acuerdo? Momentos. Estos momentos que se van a generar en la viga, por un lado, si es una columna céntrica, va a estar apoyada por dos vigas, pues estas vigas, al trasladar ese momento, de repente ese momento que se produzcan en su apoyo directo sobre la columna, pues deberían mantenerse supuestamente en equilibrio. La idea es que ambos momentos que se producen por las dos vigas que se están apoyando en la columna se mantengan en un equilibrio. Para que esto suceda, pues ambos momentos deben encontrarse en un sentido contrario, o sea, no pueden tener el mismo sentido, porque si que tuviesen el mismo sentido ambos momentos, lo que va a generar es un desequilibrio en la estructura. Ustedes saben que por principio, ¿no?, del equilibrio, pues la sumatoria de las fuerzas es igual a cero y la sumatoria de los momentos es igual a cero. Entonces, estos momentos que se van a generar en la viga con respecto a la columna, pues se generan momentos, un par de momentos, pero que se van a mantener en equilibrio, ¿no es cierto? Como actuando en sentido, como decimos, contrario, ¿no? Para que esto se mantenga en equilibrio. Lógicamente esto se puede ver alterado, como le digo, por la fuerza sísmica, ¿no? La fuerza sísmica puede terminar alterando estos momentos y creando un sobreesfuerzo adicional en la columna, produciendo un daño estructural. Entonces, cuando trasladan estos momentos, la columna las vigas hacia las columnas, pues se supone que las barras que se encuentran en la parte superior de la columna, pues también van a tender, ¿no es cierto?, a generar un desplazamiento, si se quiere, en una dirección opuesta, lógicamente, al que se va a producir en las barras inferiores, ¿no? Entonces, esa región, por eso que se vuelve crítica, pues porque por un lado la barra de la viga, que está en la parte alta de la viga, ¿no?, estas barras que se encuentran en la parte superior de la viga, pues se desplazan sobre un sentido, y las barras que están en el sentido de abajo inferior se desplazan en otro sentido, produciéndose pues ahí este sobreesfuerzo, pues, ¿no?, que hay que prestar mucha atención. Entonces, como una barra se desplaza hacia un lado y la otra barra se desplaza al otro lado, inicialmente se van a mantener en equilibrio, porque sumatoria de fuerzas es igual a cero. Una fuerza va a la derecha, una fuerza va a la izquierda, están en equilibrio. O sea, por un lado están en equilibrio los momentos y por un lado están en equilibrio las fuerzas. Ese es su estado normal de diseño.
cuando el pórtico está sometido pues a las cargas verticales, cargas de gravedad debidas a la carga muerta y debidas a la carga viva. Pero esto sí se va a ver alterado a la hora de un movimiento sísmico, ¿no? Estas fuerzas ya no van a poder de repente, frente a un evento sísmico, pues que se pueden desarrollar totalmente, ¿no? Estos esfuerzos necesarios para que se mantenga el equilibrio, justamente por el concreto, ¿no? Que es el elemento que pues envuelve a toda esta sección, esta región crítica del, de la columna. Entonces, la columna, pues ahí, de repente no tiene la suficiente sección, ¿no? Entonces, si la columna no tiene suficiente sección, esto casualmente va a fallar. O de repente la resistencia misma del concreto de esa sección, o sea, de los elementos columnas, vigas, la sección, ¿cómo se llama? El concreto que estamos colocando, pues de repente no tiene la suficiente resistencia este concreto y también, pues, en este caso, no va a producir el suficientemente, si se quiere decir la palabra agarre, entre el concreto, ¿no es cierto?, y el acero. Y esto trae como consecuencia, ¿qué cosa? Que las barras, pues, internamente busquen que desplazarse, ¿no? Entonces, si las barras se desplazan en las zonas, lo que va a hacer es que va a perder su capacidad, la viga, de trasladar carga a la columna, produciéndose un desequilibrio y como consecuencia un daño estructural. Ese es el tema que tiene que ver en la región crítica. O sea, todo está en equilibrio debido a las cargas externas hasta que venga la acción sísmica. Durante la acción sísmica, como decimos, el concreto, que es el elemento que abraza a los aceros, debe tener la suficiente resistencia y también la sección misma, ¿no es cierto?, de la columna y de la viga, y justamente del nudo, pues debe ser lo suficientemente amplia como para permitir casualmente que los esfuerzos se puedan eh, trasladar correctamente. Ahora, como estas fuerzas, como te decía yo, eh, están sometidas a las fuerzas, de dicho yo, de empuje, sea para un lado y para el otro lado, tanto en la parte superior como inferior, pues las juntas justamente van a sufrir una deformación geométrica, pues, ¿no? Debido casualmente a que la articulación se va a ver alargada y también se va a ver comprimida, creándose pues lo que se conoce como un puntal tensor, ¿no? En la sección crítica se crea un puntal tensor acá, o sea, un alto esfuerzo acá, ¿no? Para buscar que equilibrar el desplazamiento de ambos esfuerzos. Entonces, la sección por eso tiene que ser lo suficientemente amplia como para que se pueda desarrollar casualmente este puntal tensor y el pórtico en esta sección crítica no se vea dañado, ¿no? Inmediatamente, si es que esto sucede, comienzan a aparecer grietas justamente en el nudo, ¿no? Proveniente casualmente de este desplazamiento que se genera internamente entre las fuerzas tanto superiores como inferiores de la viga en la sección crítica de este nudo. Entonces, para ello, la norma, digamos, la norma de 0,30 de concreto armado, pues pide que hay que reforzar el nudo, ¿no? Que es la sección crítica, señala que ese nudo debe reforzarse con estribos, ¿no? Cerrados. Y por eso que la norma dice que los nudos que hay entre la columna y la viga también se deben de estribar. Se debe colocar estribos, ¿no? Nosotros siempre vemos que los estribos están colocados en la columna, en la viga, pero siempre
estos estribos son colocados en el tramo de la luz, ya sea de la columna y sea o en el tramo de la luz de la viga. Pero la norma señala que adicionalmente a estos estribos que se colocan en los elementos, también deben de añadirse unos estribos en la zona interna, justamente de la unión. Una zona bastante difícil de colocar estribaje, pero la norma señala que se debe colocar, pues, un estribaje, ¿no es cierto?, en esta zona. Justamente para evitar, como les hemos dicho, que la zona se agriete debido al puntal tensor que se va a generar en la zona. ¿No es cierto? Se está señalando, se está creando un esfuerzo grande en la zona de corte de la sección crítica. Por tanto, ese gran esfuerzo que se produce ahí, pues lo que va a producir es, ¿no es cierto?, un daño en la sección, primero en la sección de concreto, ¿no? Por eso comienza a agrietarse y para terminar finalmente buscando que aplastar al concreto, ¿no? Y entonces, para evitar eso es que se debe colocar, como os hemos dicho, una forma de darle solución es colocarle un estribado a la zona. También por eso que decía yo que es bueno que las columnas pues tengan una sección bastante grande, ¿no? Bastante grande, casualmente para evitar que este daño se produzca. Ahora, por eso que cuando ustedes hicieron el trabajo, la mayor parte no ha verificado pues, casualmente el tema de la sección de la columna con respecto a la sección de la viga. No puede ser que la sección de la columna tuviera una medida, ¿no? Y la viga tuviera una sección mucho mayor que la columna. Esto sí terminaría causando un daño estructural, pues, ¿no? Ese ha sido el error de mucho trabajo de ustedes que han presentado. Hablando un poquito de errores, jóvenes que han hecho el trabajo. Errores en vigas han tenido casi todos. Han sido muy poquitos que no se han equivocado en el primer trabajo que se presentó, el trabajo práctico. En la parte de la viga, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Que la mayor parte ha tomado mal sus anchos tributarios, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa ha sido el ejemplo que yo he dado en clase y otra cosa es el ejemplo, el ejercicio que yo he planteado ¿cómo se llama? Para cada uno. Yo he dado ahí luces de cada tramo. O sea, yo he dado luz 1, luz 2, luz 3. Y se supone que cada luz estaba correspondida desde el extremo, de la parte externa del pórtico a la parte del eje del pórtico central. O sea, iba del lado externo del pórtico, de la cara externa del pórtico, al eje central del pórtico. El otro pórtico venía del eje central del pórtico al segundo eje central del pórtico. Y después venía del eje central del pórtico 2 a la cara externa del pórtico 3. Por tanto, ustedes cuando han tomado consideración para sus áreas tributarias, te tienen que haber descontado pues las vigas, ¿no? Yo no he dado luces intermedias. Y algunos han considerado luces intermedias. O sea, han considerado L1, L2, L3 como luces intermedias. Y a esas le han añadido encima algunos las vigas. Otros han tomado la luz de eje a eje. Y yo no he dicho luz eje a eje. Eje a eje es la de los pórticos centrales, pero los pórticos tan laterales, la luz viene desde la cara externa del pórtico. Entonces, en esos criterios es que han calculado mal, pues, ¿no? Han calculado. Otros también, por ejemplo, han diseñado sus vigas. Y después de haber diseñado las vigas, no han tomado en consideración el ancho de la viga para tomarla como inicio del predimensionamiento de la columna. O sea, hasta ahí, algunos sí han hecho, o sea, han tomado digamos, su ancho de viga le salía 30, pues a la hora de calcular el área de la columna, han tomado correctamente un lado de la columna igual a 30. Y el otro lado, pues lo han dividido solamente, ¿no? El área de la columna entre ese lado y le da el otro lado de la columna. De tal manera que ya tiene las dos secciones de la columna. Hasta ahí es bacán.
Pero posteriormente no han hecho la verificación de las inercias de la columna y de la viga, a fin de determinar que las inercias de la columna no se vea superada por la inercia de la viga, ¿no? De darse el caso esto, pues tenía que prevalecer que la columna tenga una mayor sección que la viga. O sea, había que incrementar la sección de la columna, porque no podemos tener patas flacas frente a un peso grande. Y eso casi nadie lo ha hecho, ¿no? Solamente creo que he visto 2 trabajos, creo que han hecho, ¿no? Y después el resto nadie. Entonces ahí falla el tema, ¿no? Luego también han fallado, por ejemplo, ese por un lado el viga, lo que han fallado que les comenté, el área de la sección crítica. Eh, Luego yo enseñé, por ejemplo, un método de calcular acero, que era un método para ustedes bastante fácil, porque era solamente aplicar fórmula. Otros, por ejemplo, se han ido por un método que manejamos nosotros los ingenieros, que es el método interactivo. Eso no lo enseñé yo. Eso lo manejamos nosotros los ingenieros, parte de la escuela vieja de los ingenieros, ¿no? Donde manejamos el método interactivo. Yo les di a ustedes una fórmula donde ya todo eso está masticado y con esa fórmula no requiero hacer ese método antiguo de interacción de concreto armado para llegar a calcular el área de una sección. Entonces, algunos no han seguido mi procedimiento. Hay como 3 trabajos que tienen esa condición. No han seguido el procedimiento que el docente ha indicado, han hecho otro. Otra cosa también es que, bueno, ese con respecto a vigas. Con respecto a columnas, otros se han equivocado, pues a la hora de hacer el pórtico han tomado mal sus datos del pórtico. Por tanto, la sección de la columna le falló. Las áreas tributarias han tomado mal porque han colocado sus datos mal en el pórtico, ya eso le cambió por completo el diseño del predimensionamiento de columnas. Eh, Después, cuando yo le pedía verificar la cuantía y les daba, les decía yo que la cuantía era L1, pero yo les decía el diámetro del acero. Yo te decía, verifica la cuantía, porque el acero que tienes ahí es un fierro de media. Pero ¿cuántas varías de media? L1. O sea, si mi apellido tenía 8 letras, significaba que yo debería tener en mi sección de columna, que digamos era 50 por 40, pues en 50 por 40 yo tenía, digamos, 8 varías de media. ¿Correcto? Eso es lo que tienes que haber hecho. Verificar la cuantía. Si 8 varías de media, cumplía con la exigencia de la normatividad. Es todo lo que te estaba pidiendo. Yo no te pedía que me calcularas el acero de la columna, porque para calcular el acero de la columna tienes que ser ingeniero. Tú como arquitecto no vas a poder calcular el acero de la columna. Entonces solamente te pedía que calcularas la cuantía. Verifica la cuantía si cumple o no cumple. Es todo lo que te pedía. Solamente como un ejercicio práctico. Verificación, 1% o 6%. ¿Está en el rango o no está en el rango? Suficiente. Yo te decía a ti, oye, como no cumple, entonces aumentale, pues, ponle 4 más, ponle 6 más, para que cumpla. Yo no te pedí eso, porque eso no es así. Para hacer eso yo tendría que entrar después a hacer un cálculo de acero para columnas, ¿no? Hacer un diseño de columnas, ¿no? Entonces tengo que calcular cuál es el momento, cuál es la carga que está recibiendo la columna, entrar a unos nomogramas que hay de gráficos de curvas para poder diseñar gráficamente el acero adecuado para la columna y la disposición de los aceros, dónde iban a ir, sobre el eje X o sobre el eje Y. Ese ya es parte de ingeniería. Yo no te he pedido eso. Yo te pedí simplemente verifica la cuantía con las condiciones que yo te había dado, ¿no? 1%, 6%. Simple. Como te decía, tengo una columna de 40 por 50 y mi apellido tenía 8 letras, me correspondían 8 varías de media. Ya, 8 varías de media. ¿Qué área tiene en sección de centímetros cuadrados? Comparado con la sección de 40 por 50 en centímetros cuadrados. ¿Cumple o no cumple el porcentaje de 1 y 6%? Ah, ya. No cumple, correcto, no cumplió. Ese era todo, señores. Entonces, algunos se han puesto fierro de 1 pulgada, fierro de 3/4, o sea, no sé de dónde sacaron esos valores. Algunos han trabajado con concreto 280. No sé de dónde sacaron esos valores. Si yo he dado el dato concreto 210. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso que ha salido mal en el trabajo. Algunos dicen quieren video, quieren explicación, pero su explicación está ahí en ustedes mismos. Esos son sus errores, señores.
Ahora, igual, en la parte de la columna, que yo les he pedido el diseño del estribado de columnas, pues les pedí que diseñaran sus estribos de columnas, ¿no? De acuerdo a lo que yo les había dicho. ¿Cuál es la zona crítica donde se concentran los esfuerzos de corte? Había que calcular cuál es esa distancia donde los esfuerzos son máximos, y luego había la separación que podía llevar el acero, ¿no es cierto? Y luego, en la otra distancia, cuál es la separación máxima en la zona que ya no es crítica de la columna, ¿no? Y luego, solamente expresarlo numéricamente cómo era la distribución de los estribos en la columna. Solamente un ejercicio solamente básico, no era ingenieril, porque para ser ingenieril tú tendrías que determinar cuál es el cortante que está actuando en el pórtico sobre la columna. Tendrías que hacer un análisis estructural, pues, para saber qué esfuerzos de corte están trabajando sobre la columna. Hacer mi diagrama de cortes, verificar cuál es el cortante que asume el concreto, cuál es la diferencia de cortantes que hay entre lo que toma el concreto y lo que me queda para que el acero lo pueda tomar. En función de eso, determinar qué tipo de acero yo uso el que me conviene. Una varilla un estribo de 3/8, un estribo de 1/4, un estribo de media, dependiendo a qué tipo de esfuerzo de corte estoy trabajando, ¿no? Y calcular cuál va a ser mi distribución de aceros. Pero ese ya es ingeniería. Eso no les he pedido a nadie, porque son arquitectos, no son ingenieros. Solamente he pedido conceptos básicos, primordiales, a nivel de arquitectos, ¿no? Eso es lo que he pedido. Y también se han equivocado, pues algunos, ¿no? Algunos se han equivocado, ¿no? Entonces, ahí está el problema, ¿no? Ahora, la zona de estribamiento no se coloca, yo le di 4,30 m, creo que me parece el primer nivel. Bueno, 4,30 m no es la altura de distribución de estribos en el primer piso, ¿no? En el primer piso la distribución del estribaje era, ¿cómo era? Pues era a partir del nivel del terreno, ¿no? Del nivel del terreno hacia la parte del fondo de viga, yo te he dado alturas al eje del pórtico. Tú tenías que haber descontado el peralte de la viga y sacar dónde está el eje, para que tú me des del fondo de viga al nivel de terreno. En esa altura tenías que haber distribuido tus estribos. Y luego añadir, si querías, unos 3, 4 estribos más, solamente de confinamiento para la parte de las patas que van a ir dentro de la zapata. No se ha hecho así. ¿Ya? Esos son los errores. El trabajo final va a consistir ya en entregar diseño de losas aligeradas y diseño de predimensionamiento de la zapata del pórtico que han venido desarrollando. ¿De acuerdo? Y ya no necesitaré corregir nada porque ya para esta parte no tiene nada que ver la losa, no tiene nada que ver la columna, porque vamos a diseñar, bueno, la carga de la columna sí la sabemos, ya la tenemos, la carga de la columna. Otros han calculado la carga, el metraje de la carga de la columna, calculando el peso total de la estructura. No sé por qué se han complicado la vida calculando el metrado total de los pórticos. O sea, de todos los niveles, he hecho un metrado de columna, viga, techo, columna, viga, piso por piso. Yo no he pedido eso, yo pedí, porque la carga de servicio yo dije que había que calcularla solamente con la norma 030. Para eso tenías la tabla del cuadro de usos. También algunos se han equivocado usando la carga, ¿no? Porque todos no eran 1500, todos no eran 1300, había 1000, 1500 y 1300. Había que ver qué tipo de uso tenía tu edificación para ver cuál te correspondía a ti. Pero algunos también han usado mal eso. Entonces, hay muchos errores, pues. Bueno, no voy a seguir porque si no, no voy a hacer la clase. Pero como les dije, ahorita me acordé de que habían venido comentando ustedes en el grupo sobre los errores que habían cometido, ¿no? Y esos son los errores, pues, chicos. Esos son los errores básicos que han cometido todos, ¿no? No han tomado en consideración entonces, el ejercicio era súper rápido, era fácil, ¿no? Era fácil el ejercicio, pero no lo hicieron. Algunos tampoco no han corregido sus vigas, yo les pedí que corrigieran las vigas, los errores que habían tenido casualmente después en el predimensionamiento de sus luces, de las vigas, en el trabajo número que habían presentado de vigas, y que para el parcial deberían haber corregido
para que hicieran correctamente su cálculo de columna, pero no lo han hecho, pues me han vuelto a presentar, en misma práctica me la han vuelto a presentar en el trabajo, perdón, en el parcial. Entonces, yo fui claro con respecto a eso. Bueno, voy a continuar con la clase. Entonces, venía yo hablando sobre el tema del cuidado que tenemos que tener en la sección crítica, casualmente, de la viga, ¿no? Bueno, ¿qué habla la norma con respecto, por ejemplo, el ACI, que nos habla, por ejemplo, con respecto al ancho, dice la columna? La norma LCI dice, por ejemplo, el ancho de una columna, dice, debe ser mayor, dice, a 20 veces el diámetro de la mayor barra. ¿Mm? O sea, yo veo el diámetro de la mayor barra de la viga que está apoyándose sobre mi columna, pues lo multiplico por 20 veces, el diámetro de la barra que tiene, digamos que esa viga varía de 3/4 y varía de 5/8, pues ¿cuál tiene mayor diámetro? 3/4. Entonces multiplicaré 20 por 360, divide 3/4, me queda 15 pulgadas. 15 pulgadas, ¿cuánto viene siendo? Viene siendo 10 pulgadas, son 25 centímetros. 25 más 12 son 37.5. O sea que necesitaría una columna, ¿cuánto? De 40 centímetros. ¿Se dan cuenta? ¿No? Eso es lo que recomienda, como mínimo debe tener la sección de la columna. No significa que la columna va a tener que ser 40 exactamente, sino que dice como mínimo. Para predimensionar realmente yo tendría que hacer la carga total de la columna y verificar. Pero después también puedo verificar la cuota de chequeo. Podría yo verificar si estoy dentro de lo que señala la norma del ACI en cuanto al ancho de la columna. ¿Correcto? Si veo que estoy por debajo, tendría que aproximarme a lo que dice la norma. O sea, la norma siempre va a pesar. Cuando tus valores de cálculo sean menores a la norma, lo que va a pesar es la norma. ¿Ya? Bueno, los refuerzos que te venía comentando que se deben colocar dentro de la unión columna-viga son aceros que se van a colocar casualmente, ¿no es cierto?, en la zona, como vemos, o sea, esta es la columna, que los aceros verticales, y tiene la viga. Lo que hay que levantar es el acero de la viga antes de amarrar los estribos de la viga y colocar el acero que va a ir dispuesto en la parte del centro de la unión. O sea, meto las varillas del estribo y después que he metido las varillas, recién puedo amarrar, digamos, las varillas los estribos de la viga. No puedo amarrar los estribos de la viga si previamente no he colocado los estribos que voy a dejar sueltos que van a ir en el nudo. Una vez que ya tenga dispuestos los aceros dentro del nudo, es que recién, y que deben de ir, por supuesto, por encima de los aceros que están en la parte baja de la viga, ¿no? Porque si no, yo antes de colocar los aceros de viga, pues metería los estribos encima de la columna. Pero no, primero van en la parte baja los fierros de la viga y encima de ellos van los fierros que voy a colocar por sismo en la parte superior de estos aceros y ya finalmente van los aceros de la viga de la parte superior y ya amarro los estribos, ¿no? Ya terminado de amarrar los estribos correctamente en la viga, procedo recién a colocar el correcto estribaje que voy a colocar en la zona del nudo. ¿Estamos? Ese sería el procedimiento adecuado que yo tengo que realizar, ¿no?, de trabajo en la zona crítica del nudo. ¿Ya? Entonces, el refuerzo de la unión viga-columna, en el caso que se va a dar cuando la viga se apoya sobre una columna externa, o sea, un nudo externo, o sea, el nudo que da hacia afuera, hacia el límite, donde la viga viene y apoya sobre, no es un nudo intermedio, es un nudo externo. Ahí en la gráfica se puede ver. O sea, ya no hay continuidad de la viga. La viga muere ahí en la columna, ¿no? Es un nudo externo. Entonces, la viga debe, pues, apoyarse sobre la columna, en el nudo, ¿no? Pues, a la hora de apoyarse, la viga debe desarrollar toda su adherencia y anclaje, ¿no?, sobre la columna. Para esto, la norma dice que, casualmente, esa barra, ¿no es cierto?, debe ser por lo menos 50 veces
el diámetro. Pues, ¿no? La zona de que debe anclar debe ser 50 veces el diámetro. Ahora, 50 veces debe desarrollar la distancia, pero de repente mi columna, digamos, tiene 25 centímetros. Si mi columna tiene, digamos, 25 centímetros, digamos que la columna, vamos a dibujar por acá, que la columna tenía una sección, digamos, de 25 centímetros por 25 centímetros. Pero la viga se implanta, pero la viga está apoyándose pues así, ¿no? Se apoya sobre la columna. Esta es la viga, pues, ¿no? Esta es la viga. Entonces, la viga debe entrar el acero, debe venir por acá. Y debe de entrar, ¿cuánto dice? 50 veces el diámetro de la varilla. Hasta acá llega la columna. Y acá debe voltear, ¿no? Voltea hacia abajo, ¿no? ¿Cuánto debe desarrollar ese? O sea, esta distancia que hay de acá a acá, debe desarrollar ese 50 veces el diámetro. 50 veces el diámetro. Debe desarrollar 50, o sea, de acá, de este punto que está acá, de este punto que está acá, dice, de este punto que está acá a este punto que está acá, debe desarrollar 50 veces el diámetro de la varilla. ¿No? 50 veces el diámetro de la varilla. Ponte que mi varilla sea de 3 cuartos. Ponte que el acero que estábamos colocando ahí, digamos, haya sido un acero de 3 cuartos. A ver, supongamos. ¿Cuánto sería 50 por 3? Sería 150, ¿no es cierto? Entre 4 son 75, la mitad, 37,5, ¿no? 37,5. Yo debo, por norma, desarrollar, dice, 50 veces eso. ¿Y 50 veces cuánto sale? 37,5 centímetros. Si mi columna tiene 25 centímetros, ¿cómo voy a desarrollar 37,5? ¿Te das cuenta? Entonces, no estoy desarrollando la cantidad de acero requerida como mínimo de los aceros de la viga dentro del nudo. Entonces, ¿qué implica eso? Que yo debo hacer un doblez en la acá para desarrollar el gancho, pues. Para desarrollar el gancho. ¿No? En este caso, por ejemplo, este gancho, ¿cómo desarrollar acá sería acá tengo 25, pero a 25 le tengo que quitar el recubrimiento, poner 3 centímetros, me está quedando efectivamente ¿cuánto? 22. Y a 22 le tengo que sumar ¿cuánto? 12,5. O sea, ¿cuánto bajaría acá? 12,5. ¿No? Estaría bajando 12, estaría bajando yo 12 centímetros y medio, ¿no? Estaría bajando yo 12 centímetros y medio, ¿no? Disculpen chicos, pero no se puede escribir muy bien con mouse. Estaría yo desarrollando acá 12 centímetros y medio. ¿Correcto? Porque debo desarrollar el anclaje de la viga dentro de la columna. ¿Quedó claro? Ejemplo, vuelvo a repetir. La norma me dice que yo debo desarrollar 50 veces el diámetro de la varilla, de la viga, dentro de la columna. O sea, el acero de la viga debe penetrar 50 veces el diámetro de la varilla, dentro de la columna. Yo, aquí está mi columna, 25 por 25, pues se supone que 50 veces debe ser lo que desarrolle de la cara de la columna hacia la parte interna de la columna. Cuando calculo 50 veces el diámetro de la varilla, me sale 37,5. Siendo mi varilla de 3 cuartos. Son 37,5 centímetros. Pero 37,5 centímetros tengo que desarrollar acá, en todo este espacio, el ancho de la columna. Pero mi columna es de 25. Entonces quiere decir que me está faltando ¿cuánto?
Me está faltando 25 es lo que tengo físico, pero yo tengo que descontar ¿qué cosa? El recubrimiento que hay de acá a acá. ¿Cuánto es el recubrimiento dicho? Digamos que sean 2 pulgadas. O sea, 5 centímetros. Entonces ya no tengo 1 pulgada, 2.5 vamos a poner. 2.5. Entonces ya no tengo 25, sino tendré ¿cuánto? 22 centímetros y medio. Tengo 22 centímetros y medio. Como tengo 22 centímetros y medio, entonces debo restar 37 menos 22, 5, pues, ¿no? ¿Cuánto me da eso? Me estaría dando 15. Entonces, 15 centímetros sería lo que tengo que desarrollar acá. De este punto a este punto, debería desarrollar ¿cuánto yo? 15 centímetros, ¿no? Aquí debería desarrollar 15 centímetros. Yo debería desarrollar acá 15 centímetros. O sea, lo que baja de este punto al punto de abajo, 15 centímetros. Es mi desarrollo de gancho que voy a requerir de acuerdo a lo que me dice la norma. ¿Ya? Bien. Ese cuando la columna, lógicamente, como ves, es angosta, pues, ¿no? O sea, no tiene la suficiente ancho como para que se apoye el total de la columna, ¿no? Dentro de la viga, de la columna. O sea, la viga no traslada sus esfuerzos totalmente en la columna, ¿no? Porque la columna tiene poca sección. Entonces tenemos que colocar nosotros, como le decimos, este, esta este anclaje, ¿no? ¿Ya? Entonces, y se hace el doblez de los fierros en ambos sentidos, ¿no? Tanto al acero superior como al acero inferior de la viga. Bien, entonces, cuando la columna ahora ya no es delgada, sino es de repente pasa que la columna tenga una mayor sección, es más ancha, ¿no? que la viga, ¿no? O sea, la columna en este caso tiene una sección mayor, ¿no? Donde la viga, ¿no es cierto? La columna es bastante ancha, entonces la viga entra normal, ¿no? Entonces ahí no tengo ningún problema, de repente, porque de repente mi viga es así, mi acero viene por acá y entra pues totalmente, ¿no? Entra mi acero de la viga y entra totalmente sobre la columna, no tengo ningún problema ahí. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo, o sea, lo que estoy desarrollando dentro de la columna es suficiente. Pero si le hacemos los ganchos, porque por el tema de la adherencia y anclaje. Hacemos sus ganchitos de la columna en ambos lados, ¿no? Por la adherencia le hacemos su ganchito. Entonces, no tengo ningún problema para poder desarrollar los ganchos de la columna dentro perdón, los ganchos de la viga dentro de la columna. El problema va a ser cuando yo me vea superado, como en el caso anterior, y yo sí, a la hora que la viga, este desarrollo, ponte que hubiese sido, acá hay 15, no tengo problema porque la losa es de 20, pero ponte que esto hubiera sido mucho mayor, me salía acá, ponte unos 35 centímetros, pues ya me pasé, ahí sí tendría yo que ver necesariamente anclar el acero dentro de la columna, perforar para poder anclar el acero dentro de la columna, para que se desarrolle todo el anclaje, ¿de acuerdo? Ahí tendría yo que perforar, hacer un hueco a la columna o si no, pues no hay otra forma de hacerlo. ¿De acuerdo? Salvo que la viga pues tenga un peralte de repente mm, igual, digamos, y coincida, pues, ¿no?
Pero de darse el caso de que la viga tenga un peralte que no permita desarrollar todo la longitud de anclaje, pues tendría que hacer una perforación sobre la columna y, ¿no? Para poder desarrollar totalmente el acero de la viga. Es raro que se dé el caso, pero se puede dar, ¿no? Normalmente la columna siempre tiene mayor sección que la viga y permite desarrollar, por eso les digo, todo el acero de la viga, ¿no? Porque esta viga tiene una sección así, pues, ¿no? Digamos que la viga tenga de acá de sección, ¿cuánto? 25, pues, ¿no? De ancho. Pero mi columna tiene de ancho 40. O sea, tiene mayor momento de inercia que la viga. ¿Sí o no? Acá la viga será, su inercia será 25 por h al cubo sobre 12. Vean, 25 por h al cubo sobre 12. ¿Y mi inercia acá cuál será? Será pues 40 y habría que ver cuánto tiene acá, pues, ¿no? La inercia con respecto a este eje, ¿no? Ponte que acá tenga la columna solamente 25. Pues habría que ser 25 por 40 al cubo sobre 12. Y comparar esta inercia con esta inercia. ¿Quién es mayor? ¿Esta inercia o esta inercia? Se supone que si es 25 por 40, el h es mayor que el h que está acá, porque ponte que acá mi h sea solamente de ¿cuánto? De una viga que tenga de peralte, ponte que tenga acá de peralte la viga 20 centímetros del espesor del techo, pues de hecho que mi inercia de acá, 25 por h al cubo, mi h es menor, acá mi h es mayor, pues voy a tener mayor inercia en columna que en viga. ¿Correcto? Eso es lo que tienes que haber comparado en tu trabajo, ¿no? Las inercias de ambas viga con columna. En ningún caso esta inercia puede ser menor que la inercia de la columna. Que la columna debe ser mayor que la inercia de la viga. Cuando la viga, pues, se une, en el caso de las columnas intermedias, ¿no es cierto? En el caso de las columnas intermedias, y la viga tiene una sección igual al de la columna, pues, normalmente a veces lo que hacen es querer grifar el acero de la viga, ¿no es cierto? Para colocarlo por dentro de la columna, ¿no? Las barras en realidad no se deben estar doblando, ¿no? ¿No? Las barras deben de por lo general llevar, pues, deben ser totalmente rectas, ¿no? Deben de evitarse hacer el doblado, el grifado, porque pierde resistencia la varilla de acero, pues, ¿no? La barra siempre debe ser totalmente recta, ¿no? Entonces el acero debe disponerse, pues, porque el acero también debe ir siempre dentro de la columna. O sea, el acero de la varilla de la viga no debe estar en la cara externa de los aceros de la columna, siempre debe estar sobre la cara interna de la columna, ¿no? Casualmente, porque se supone que tiene que estar, pues, el núcleo debe estar completamente eh, eh, abrazada, pues, estos aceros dentro de la columna, para que cuando hay un movimiento sísmico no se vean esto expuesto rápidamente, ¿no? Como en el caso de la imagen de afuera, por ejemplo, cuando el acero se ha expuesto en la parte externa y en un evento sísmico, como se ve que el nudo, al que sufre es el nudo, que he dicho, se revienta el concreto y inmediatamente se ve las varillas del acero de la viga dispuestas en la parte de la cara externa de la columna. O sea, un mal procedimiento constructivo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre las barras deben de ser completamente rectas y colocadas en la parte interna, como he dicho, de la columna. ¿Ya? Siempre deben estar colocadas sobre la parte interna de la columna. Y evitar, como le digo, hacer el doblez de los aceros para que no se dañen las varillas de acero. Entonces,
como estamos viendo que este nudo es una sección altamente crítica, pues habrá que ese nudo tiene un comportamiento, pues, ¿no? ¿Cuál es ese comportamiento deseable para que este nudo no se vea alterado en un evento sísmico, pues, ¿no? Uno, que la resistencia del nudo, pues, no puede ser menor en ningún momento, ¿no? A la máxima demanda que se va a desarrollar en el pórtico, ¿no? Debido a los esfuerzos. O sea, debe de ser completamente en sección y en resistencia de su material lo suficientemente nuevo resistente para que pueda soportar casualmente estos altos esfuerzos donde se van a presentar, como les dije yo, rótulas plásticas en esta zona. Tampoco se debe poner en riesgo la capacidad, por ejemplo, de la columna, digamos, por una posible degradación de la resistencia dentro de la unión, ¿no? O sea, no se debe degradar los materiales, la calidad del concreto, digamos, y también debe formar parte, pues, ¿no? Integral de la columna, todo esta sección propiamente de la parte crítica del nudo, ¿no? No es un vaciado aparte, es por eso que es un vaciado monolítico, ¿no? En la región. Y luego ante un evento sísmico, pues, nosotros, digamos, no tan intenso, pues la unión, pues, lógicamente debe responder perfectamente dentro del rango elástico, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiere decir el rango elástico? Le aplicas la carga, ¿no? Una carga tal al pórtico y inmediatamente cuando retiras la carga, el pórtico recupera su estado inicial. O sea, sin sufrir una alteración, sin sufrir grandes fisuramientos. Eso es un estado elástico de la estructura, ¿no? Y otra situación que tenemos que tener clara es el tema de las deformaciones que se van a dar por corte, básicamente. Pues esas deformaciones que se van a generar por corte, pues no deberían en ningún momento incrementar las deformaciones esperadas, ¿no? En cada entrepiso, porque hay una deriva que se espera de acuerdo al evento sísmico, de acuerdo al esfuerzo cortante, que, bueno, se calcula mediante una fórmula que está dada en el reglamento de la norma 030, el cortante basal, ¿no? Que es conocida como el SUS. Determinamos este esfuerzo de corte en cada entrepiso y de acuerdo a eso se espera una deformación en el nudo. Pues estas deformaciones del corte producidas por el sismo no deben superar pues en ningún momento a estas deformaciones de entrepiso esperadas. Y por último, la armadura que vamos a colocar nosotros en el nudo debe ser la suficiente a fin de que pueda responder lógicamente ante la acción sísmica, ¿no? Bueno, ahí vemos las cuantías de acero, cómo están dispuestas dentro de la columna. Vean que siempre el acero va dentro de las columnas, no va en la parte externa. El acero de la viga entra dentro del acero de las columnas. Observen, por este lado de una viga y por otro lado de la otra viga secundaria. El acero está entrando dentro del núcleo de la columna. Nunca va el acero por la parte externa del acero vertical de la columna. Acá también vean, igual, la columna y el acero cómo ingresa dentro de la columna. ¿Ya? Ahora, el problema está cuando hay demasiada cuantía, pues. Acá el problema por la disposición del acero en cuanto a la disposición del acero está correcto. ¿Cuál es el inconveniente acá? La cuantía. La excesiva cuantía. O sea, observa esta cuantía de acero, ¿no? Es una cuantía excesiva. ¿Y en qué perjudica? En que cuando se baseen los elementos de concreto armado, pues el concreto no va a poder entrar correctamente a los elementos. Entonces, ¿cómo pasa cómo pasa la piedra de media, digamos, si la separación que hay ahí es de ¿cuánto? De 1,5 cm, digamos. Entonces, esa dificultad para que pase el material, entonces que se producen las segregaciones, las cangrejeras,
y el elemento estructural vaciado resulta con fallas, pues, ¿no? Dañando tanto el elemento como también el nudo mismo. O sea, imagínense este nudo de concreto, cuando yo quiera llenar concreto, este nudo, ¿cómo se va a llenar el concreto en ese nudo? O sea, este nudo no se va a llenar, pero va a quedar un montón de huecos. Cuando se forme el puntal tensor interno debido a los esfuerzos sísmicos, pues el concreto ahí se va inmediatamente a triturar, porque el nudo no es un nudo rígido, sólido. Y suceden fallas en los nudos. Mira las fallas que hay por eventos sísmicos, justamente siempre en los nudos. Columna viga, ¿no? Porque no se estribó el nudo, porque el acero fluye por falta de estribaje en la zona crítica, porque los recubrimientos no fueron los adecuados, o porque el corte que actúa debido a la carga sísmica es demasiado alto y la estructura no, ese nudo no puede soportar. O porque el desplazamiento que se va a producir debido a la carga sísmica no fue considerado en su diseño estructural y la estructura termina colapsando. O sea, esas fallas se presentan en los elementos estructurales, ¿no? Entonces, esta falla se produce casualmente por deficiencia, ¿no es cierto?, en el análisis. No, a veces también se presenta ¿por qué? Casualmente, ya en el proceso constructivo no se hace las verificaciones de la forma como se ubican correctamente los aceros, no son las varillas de acero, en los elementos estructurales. Y hay veces el cálculo estructural puede estar correcto, pero la falla viene a veces por el proceso constructivo, donde hay que prestar casualmente atención a la superposición. El supervisor de obra tiene que estar atento a la disposición, a cómo se colocan los aceros en los elementos estructurales, porque puede pagar pasándonos factura. Luego hay otro confinamiento que también tenemos que realizar, te decía yo, pero ya como sección transversal, cuando la viga, por ejemplo, digamos, se va a apoyar sobre la columna, ¿no? Y requerimos colocar, digamos, aceros en la zona de la unión también columna-viga, ¿no? Entonces la norma señala, por ejemplo, que los aceros para las columnas debe de existir al menos 2 filas mínimas de estribos. La norma pide, pues, por lo menos de 2 a 3 estribos en la zona crítica, ¿no? Dos o 3 filas de estribos como mínimo en el nudo, que está ubicado ese acero tanto en la zona del acero superior como el acero inferior de la viga, ¿no? Deben haber como mínimo, bueno, de 2 a 3 estribos. La separación, por eso te vas a dar cuenta, por la separación que debe haber entre estos estribos. Estos estribos deben estar separados por lo menos a 12 pulgadas. Estamos hablando que el estribo debe tener más o menos una separación mínima de 25 centímetros, ¿no? 12 pulgadas son como 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros es el espaciamiento que hay entre estribo y estribo. Entonces una viga tiene, pues, normalmente tiene, pues, ¿cuánto? Puede ser una viga de 50 centímetros, digamos una viga peraltada de 50 centímetros, ¿no? Por tanto, pues, le debo colocar yo ahí acero, pues, a un par de estribos, ¿no? ¿Me sale a cuánto? La separación me va a salir a 30 centímetros. Me está quedando 20 centímetros con respecto al primer estribo y con respecto al siguiente estribo que de repente va a requerir un estribo más y requerir de colocar un estribo adicional para cumplir con no. La separación mínima debe haber entre esa altura de la viga debe ser mínima de 12 centímetros, 12 pulgadas, o sea, 30 centímetros. Y en el caso de cuando hay carga sísmica, pues, ¿no es cierto?, la separación, sobre todo nosotros aquí en Perú, donde estamos expuestos a cargas sísmicas, ¿no? El espaciamiento máximo que podemos darle es de 6 pulgadas, o sea, 15, o sea que para nosotros aquí en Perú debemos darle
A esta separación le debemos de dar 15 centímetros. ¿No? 15 centímetros. La separación que va a haber en esta zona, ¿no? 6 pulgadas. Entonces, eso concerniente al refuerzo que va a llevar la columna y la viga en la parte de la sección del nudo crítico. Bueno, en caso del anclaje y desarrollo que veníamos comentando que se da en los extremos de las columnas con las vigas, decíamos nosotros que tenía que desarrollarse ¿cuánto? 50 veces el diámetro de la varilla, de la mayor varilla. Pues en el caso de las columnas centrales, ¿no? Y las vigas, pues ahí no tenemos problema, pues, ¿no? Porque en total el acero pasa totalmente, pues tanto el acero superior como el acero inferior de la viga va a atravesar totalmente la columna, ¿no? Totalmente la columna. Solamente habría que hacer una extensión de la varilla de acero, bueno, a lo largo del otro tramo, ¿no? Lo que se conoce como, digamos, un bastón, pero eso ya habría que saber cuáles son los momentos, digamos, de esfuerzo que tiene a la cual esté expuesto el pórtico, ¿no? Entonces conocer los esfuerzos positivos y negativos a los cuales está expuesto esos momentos para ver si requiere, qué cantidad de acero va a requerir el pórtico en esas zonas de esos esfuerzos y para poder desarrollar la adherencia y el anclaje, ¿no? Producto casualmente de la flexión que va a sufrir el pórtico debido a las cargas, ¿no es cierto? Entonces, siempre en el caso bueno, en el caso del acero, corre, pues, entonces no hay problema porque el acero no se va a desprender, pues, como en el caso de los apoyos laterales, que sí requerimos un gancho porque el acero se puede, para evitar que el acero, debido a la flexión, pues casualmente pueda sufrir algún tipo de corrimiento, digamos, debido a la flexión, es que el acero se desarrolla a través de un gancho, ¿no? En el caso del apoyo central de las columnas, no requiere. Bueno, en el caso de los edificios, cuando tiene varios niveles, ¿no? Muchas veces, hoy en día, con el fin de reducir casualmente la altura de la construcción, pues cada vez es más, con mayor uso, ¿no? Pues se busca que utilizar vigas anchas, pues, ¿no? Para evitar que aprovechar la mayor parte de la altura entre pisos. Entonces hay un problema latente constructivo que si se quiere que se presenta en el momento de colocar la columna y la viga ancha, ¿no? O sea, la viga es más ancha que la columna. O sea, hacemos vigas más anchas que las columnas. Lógicamente que el momento de inercia va a ser menor que el de la columna, porque tiene menor altura. Pero el tema está en la distribución, porque hemos dicho que el acero debe apoyarse totalmente sobre la columna, dentro de la columna. Pero como hacer la viga más ancha, entonces ahora los aceros están trabajando prácticamente en el aire de la viga. Entonces pierde, el nudo se ve alterado, porque la sección de apoyo es una parte de la viga, no es la totalidad de la viga. Y entonces acá habría pues que equilibrar casualmente ese nudo, pues, ¿no? A fin de que ese puntal tensor que se va a generar casualmente en ese encuentro, pues no termine dañando la sección del nudo. Y entonces ahí lo que se prevé es colocar aceros transversales al nudo. Entonces se dispone a reforzar con aceros transversales al nudo, ¿no? Se supone que acá va a haber una viga, pues, ¿no? Va a haber una viga secundaria, ¿no? Entonces, sobre la viga secundaria que va a haber acá, pues, lo que hacemos es colocar estribaje, ¿no? Reforzamos la zona para que la viga pueda apoyar totalmente, ¿no? Correctamente, porque está al aire, está volando, no apoya totalmente sobre la columna. Y entonces le reforzamos la zona dentro de la viga secundaria con un estribaje en esa zona, ¿no? A fin de poder asegurar la correcta transmisión de esfuerzos
que se va a dar justamente en el área de la columna. ¿Ya? Entonces, esa sería la solución a este tema que tiene que ver con las vigas, cuando son más anchas que las columnas. ¿Ya? El desplazamiento más o menos es en 5/12 de la luz, es el desplazamiento que se da. Y en el caso de mi impacto para las columnas que son del tipo 1, ¿no? Entonces, eso sería lo correspondiente al refuerzo que se tiene que aplicar en esa parte del nudo. También, en el caso que la viga tenga que recibir, digamos, otra viga, porque a veces las vigas, una viga secundaria, digamos, recibe una viga secundaria, ¿no es cierto? Pues justamente en la parte donde la viga, ¿no es cierto?, se va a apoyar, debemos usar a estribos de suspensión, ¿no? Porque probablemente de repente el peralte de la viga secundaria sea menor al peralte de la viga principal. Y entonces en esa zona crítica, pues habría que colocar algunos estribos de suspensión que deben quedar totalmente anclados dentro, mejor dicho, del núcleo de la viga principal, ¿no? Ahora, estos estribos, ¿no es cierto?, va a tener una función de soportar casualmente los esfuerzos de tensión que se van a producir dentro de la viga de secundaria, pero que se van a, como se viene apoyando sobre la viga principal, pues se puede equilibrar totalmente y la viga principal no se ve alterada, pues. Entonces, siempre se van a generar estos encuentros también puntales de tensores dentro de la viga, al igual que se genera en el núcleo, también se puede generar puntales de tensor por el apoyo que está haciendo la viga secundaria sobre la viga principal. Entonces, para que la región no se vea alterada, pues habría que reforzarla con estribaje de suspensión, ¿no? Sobre todo porque el peralte de la viga secundaria de repente es menor que el de la viga principal. Ahora, esos estribos adicionales de suspensión que le vamos a agregar, ¿no es cierto?, porque le está produciendo un cortante pues a la viga secundaria, pues casualmente se debe diseñar para que se mantenga totalmente en equilibrio, ¿no es cierto?, a la hora que le transmite carga la viga secundaria, su propio peso de la viga secundaria a la viga principal. Entonces, cuando la viga principal y la viga secundaria sí tienen, tienen la misma altura, digamos, tanto el estribo de suspensión, pues debería tomar supuestamente, ¿no?, la totalidad de ese puntal tensor que se va a producir ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, si la altura de la viga secundaria, en ese caso, es menor que el de la viga principal, pues de repente el estribo de suspensión no se hace necesario, ¿no? Porque de repente la viga, como tiene mayor sección la viga, pues puede ser suficiente para tomar el puntaje. Pero eso habría que verificarlo estructuralmente, pues, ¿no? Habría que hacer el cálculo, la corrida de cálculo para ver cuál es el comportamiento de la estructura. Bueno, tenemos otro tipo de vigas que son las vigas de apoyo, que se usan mucho en el tema, digamos, que también finalmente es un núcleo, ¿no? También es un núcleo, donde casualmente va a recibir el apoyo, digamos, de una viga secundaria, de una viga principal. Se usa mucho también, por ejemplo, en lo que es el sistema de concreto prefabricado, ¿no?
estos nudos que hay hoy en día pues, del lado de las secciones prefabricadas, donde hay estas juntas de asiento, donde viene la viga, la viga y se asienta sobre un pedestal, puede ser, ¿no? Y el núcleo queda vacío, pues, para luego proceder a llenarlo con concreto de alta resistencia para lograr una adecuada transferencia de esfuerzo de corte, porque siempre la sección del nudo va a ser totalmente crítica en ese lado, ¿no? Entonces ese es el caso de los prefabricados. Pero entonces se tiende a veces a dejar estos asientos, ¿no? Por eso que a veces las vigas prefabricadas vienen con una forma en L para que puedan asentarse correctamente, digamos, sobre el elemento que la va a recibir. Llámese columna, llámese viga, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las uniones que se presentan en los encuentros de columna con viga, digamos en esquinas, el encuentro, digamos, se debe dar de la siguiente manera. En planta, por ejemplo, los aceros de la viga deben estar siempre dentro de la sección de la columna. El acero no puede estar en la parte externa, debe estar dentro del área de la columna. Ahí deben de entrar los aceros de las vigas. Ahora, en elevación, pues le hemos dicho que el acero debe tener un desarrollo de gancho, ¿no? Por eso que en elevación, el acero de la viga debe venir y doblar ¿con quién? Con un gancho. ¿Cuánto es lo que debe desarrollar de este punto a este punto? Hemos dicho 50 veces el diámetro de la varilla, ¿no? 50 veces el diámetro de la varilla. Tanto el acero de tracción como el acero de compresión. Los dos aceros deben desarrollar 50 veces el diámetro de la varilla. Y debemos colocar, ¿qué hemos dicho? Estribos en la zona, ¿no? Crítica del nudo. Ya, ahora es el encuentro en la esquina. ¿Cómo se da el encuentro entonces ahora cuando la viga se produce en T? Dos vigas en T. Pues en este caso, cuando el encuentro es en T, se va a dar viga, columna y la otra viga que está relacionando, pues en este caso, lo que podríamos, y es un apoyo externo, ¿no? El apoyo externo, lo que podemos es ir viniendo y evitar el doblez del acero, lo que se puede ir haciendo es ganando una pendiente con la varilla de acero. La varilla externa que debe ir dentro de la varilla interna, ¿no es cierto? La varilla externa del acero de la viga, debe ir dentro del apoyo de la columna. Para lograr esto y no grifar, no hacer esto, que esto no se debe hacer, lo que hace es se gana una pendiente. Pues la relación de esa pendiente de la varilla debe ser en 1 en 10. ¿Correcto? La pendiente debe ser máxima 1 en 10. Le damos una pendiente 1 en 10, calculamos cuánto es la distancia de donde debemos comenzar ya a hacer una pequeña pendiente a la varilla para lograr que el acero entre dentro de la sección de la columna. ¿De acuerdo? De igual forma también podemos hacerlo en la viga también que apoya en el otro sentido, ¿no? También podemos ganar una pendiente también, en este caso también 1 en 10, para que pueda entrar dentro de la sección de la columna. Ya en elevación, pues veríamos nosotros, igualito, tiene que desarrollar los 50 veces el diámetro de la varilla, con gancho, tanto, ¿no? en dirección opuesta, tanto para el acero de la parte de la compresión como para el acero de la zona de tracción. O sea, el acero negativo y el acero positivo. Ahora, el encuentro que se produce, por ejemplo, también en T, cuando las secciones son iguales, ¿no es cierto? De la sección de la columna es más grande que de la sección de la viga, no tengo ningún problema con los aceros, pueden pasar correctamente, no requiero hacer, digamos en este caso, ningún tipo de doblez, porque el acero de la columna tiene mayor sección
que el de la viga. Por tanto, la viga puede entrar totalmente dentro de la sección de la columna. ¿Ya? Ahora, en el caso de las cruces, que son los que se presentan, los encuentros que se van a presentar dentro de la sección de una columna, los apoyos intermedios, pues si las secciones son iguales, digamos, no tengo problema, o sí, sí voy a tener problema, porque si son las secciones iguales, tanto el ancho de la columna como el ancho de la viga son las mismas, pues los aceros no pueden pasar por la parte externa de la columna. Tendría que aplicar el mismo criterio que había aplicado él, que había explicado, ir reduciendo paulatinamente el acero con una pendiente de 1 a 10 para poder que el acero correctamente se disponga dentro de la sección de la columna. Entonces, dispone los aceros para que tengan una pendiente de 1 en 10. Otra cosa que también tienes que tener cuidado en el tema de la columna es el tema por ejemplo, el tema de las ménsulas, ¿no? El tema de las ménsulas es como dejarle pues un asiento a la columna para que apoye, digamos, una viga de acero. Por ejemplo, en el caso de una edificación, para un pórtico, digamos, de concreto con vigas de acero, pues, ¿cómo va a ser el nudo si es que la viga no puede trasladar eh, descanso sobre el nudo? Porque la viga es un material distinto de acero, distinta que el de concreto. Entonces habrá que dejar unos pedestales de apoyo, donde la viga va a descansar su peso sobre la columna. Entonces, este apoyo que estamos dejando exclusivamente para el apoyo de algún elemento externo a la columna, porque pueda transmitir cargas, pues debemos conocerlo como una ménsula. Se deja sobre la columna una ménsula totalmente reforzada con acero, a fin de que pueda hacerse la transferencia correcta, porque en esa zona se están generando esfuerzos de corte. Es como una pequeña viguita que digamos que está volando, una ménsula muy pequeña, pero que se generan altos esfuerzos de corte, sobre los cuales habrá que hacer una disposición de acero en esta forma, a fin de que él pueda ser lo suficientemente capaz de poder, como decimos, trasladar la carga. Muchas veces también sobre la zona superior de este pedestal, de esta ménsula, se coloca pues una platina de acero a fin de que sobre esta platina de acero se pueda apoyar, en este caso, la carga. ¿Ya? Y ahí vemos algunos ejemplos de este pedestal, por ejemplo, en el caso de los prefabricados, viene la columna con sus pedestales. Entonces, se crea el nudo de apoyo. No lo podemos dejar así porque así en un evento sísmico se puede mover. Ese núcleo se tiene que llenar con un concreto de alta resistencia, ¿no? Entonces, es muy usado en el sistema, como digo, sobre todo de la industrialización de la construcción, cuando se usan columnas y vigas de concreto armado prefabricados, ¿no? Y tenemos la sección de columna con las formas de las ménsulas que te digo, ¿no? Entonces, el diseño, lógicamente, de estas ménsulas que te venía comentando, pues debe tener total atención con respecto al cortante que se va a producir en la zona, pues se debe tomar una alta precaución, casualmente para evitar que las fuerzas horizontales que se puedan generar, ¿no es cierto? Primero, producto de la retracción misma del concreto, a la hora que el concreto comienza a alcanzar su resistencia, pues no termine generándose algún tipo de flujo plástico, ¿no es cierto? Cuando las vigas preforzadas, ¿no es cierto?, eh, trasladen su carga, ¿no?, horizontal sobre estos elementos. Y se produzcan, pues, unos fisuramientos en la zona de este tipo, de estas ménsulas. Las platinas, como te venía comentando, se deben colocar, deben ir totalmente soldadas o ancladas a través de ciertos elementos de acero
dentro de las ménsulas a fin de que contribuya a poder trasladar correctamente las cargas a la columna, ¿ya? En la continuidad de pórticos también tiene que tener principal atención en cuanto a que el pórtico, cada tramo del pórtico está expuesto a cargas de gravedad que van a producir flexión. Cuando hablamos de un solo pórtico, pues no hay ningún problema. El tema está que cuando hay varios pórticos continuos, los esfuerzos sí van viniendo a alterar la continuidad del pórtico adyacente. O sea, el pórtico adyacente sufre una alteración producto de una carga. Si yo tengo un pórtico y yo le aplico una carga a este pórtico, pues la deformada del pórtico va a hacer que el elemento venga acá y se quiera levantar. Me quiera levantar. Si yo hago esto con una prueba de una regla plástica y le pongo un peso, voy a ver que este se deforma y acá la quiere levantar. Entonces hay una transferencia de esfuerzo que se produce justamente en las dos zonas de la flexión. Entonces hay que tomar atención, por eso que los momentos en las zonas se calculan para un tramo y luego para otro tramo, ¿no es cierto? Para ver cómo es el momento en este punto. Ahora, la idea es que permita, pues, la unión pueda permitir una adecuada transferencia de la deformación, pero si esa unión es una unión que no es monolítica, como en el caso, por ejemplo, de dos vigas de acero que se apoyen en un nudo, pues no hay una adecuada transferencia de esfuerzos porque se crea una articulación ahí. Entonces, esto que te estaba diciendo yo, la transferencia de la deformación no se va a dar. ¿Por qué? Porque el nudo no es un nudo rígido. No es un nudo rígido, ¿no? Al no ser un nudo rígido, la zona, pues, como no es un nudo rígido, entonces esta transferencia que te decía yo no se va. Solamente se deformará así y el otro tramo se deformará así, como está en la imagen. ¿Por qué? Porque el nudo no es un nudo rígido. Si existe, como en el caso del concreto armado, que los nudos sí son rígidos, ¿no? Cada apoyo es monolítico, pues la transferencia de esfuerzo sí se ve alterada por la continuidad propia de la transferencia de esfuerzo que se va a dar en el pórtico, ¿ya? Y entonces los esfuerzos sí ahí se van a presentar producto, ¿no?, de esa transferencia de esfuerzo. Entonces el pórtico permite que existe esa adecuada transferencia de deformaciones que se van a dar de la viga a consecuencia de la carga a la cual está expuesta. Y eso te permite que los momentos, esfuerzos que se van a generar dentro de la viga, pues tengan una correcta continuidad. Solamente se logra esto, he dicho, siempre y cuando el nudo sea totalmente rígido. Si no hay rigidez en el nudo, no se va a dar lo que venimos comentando. Entonces, esta continuidad permite que, casualmente ya en los cálculos estructurales, pues tú puedas tener un diseño de acero, pues, ¿no?, de la viga, ¿no? Entonces, tienes el nudo, vuela el momento, puedes colocarle los aceros de acuerdo a los momentos negativos que vas a tener acá, ¿no? Y de acuerdo a los momentos positivos que vas a tener acá, en la zona de la viga, ¿no? En la parte donde el acero trabaja solamente a pura tracción, ¿no? Entonces, en ese lado de la flexión, pues tendrás tus aceros y correctamente podrás hacer la transferencia a través de los momentos que se van a generar en estos puntos, ¿no? Y podrás colocar los aceros correspondientes que se proyectarán porque tiene que existir una adecuada transferencia de esfuerzo que venía a comentar. En el caso de las columnas, y cuando hablamos de pórticos ya no sucesivos horizontales, sino hablamos de sucesión de pórticos verticales, o sea, en la parte de altura, pues sí hay que tener mucho cuidado en el sentido de que los pórticos
también deben dar continuidad, no solamente horizontalmente, sino también una continuidad vertical. ¿Eso implica qué cosa? Que las columnas deben ser continuas. Debe haber continuidad de los elementos estructurales verticales, a fin de asegurar la correcta transmisión de esfuerzos que se van a generar en el pórtico. ¿Ya? Entonces, no debemos de buscar que interrumpir la continuidad de las columnas. En el caso que rompieras una continuidad de fuerza, pues tendrías que generar unas grandes vigas, ¿no? Grandes vigas para poder permitir la transferencia de fuerza adecuado hacia los elementos. ¿Ya? Entonces, esa inercia del canto de estas vigas sí se va a ver alterada a gran proporción, pues para poder transmitir no solamente el peso propio de la viga, sino también el esfuerzo actuante que se va a generar producto de la columna que se va a apoyar ya no en un elemento continuo, sino en un elemento en la cual la viga va a tener que tomar cargas que es realmente no aconsejable realizar. ¿Ya? Bueno, señores, hasta ahí hemos llegado al tema de la clase de hoy día y voy a comentarles un poquito sobre su práctica calificada que van a presentar. Voy a dejar un trabajo como práctica calificada, el cual va a consistir en el cálculo y diseño de vigas. Si bien es cierto, la parte de vigas yo le enseñé en la antes de columnas, quise esta vez cambiar y primero dejarles el cálculo de predimensionamiento de las columnas para después mejor, entendiendo un poquito mejor cuál es el concepto de las columnas, poder diseñar ahora sí el predimensionamiento de las vigas, que ya lo hicieron porque era importante que tuvieran un criterio a la hora de para poder calcular una cara de la sección de la columna. Entonces tener un cierto predimensionamiento de las vigas para poder tener un lado de la columna. Bueno, pero en este caso, ahora para esta segunda parte, lo que va a ser su práctica, va a consistir en calcular y diseñar estas vigas principales y vigas secundarias del trabajo que vienen realizando. Entonces, como les digo, sus entregables van a ser pues el diseño de las vigas principales y secundarias, el predimensionamiento, sentido, ¿no es cierto? Y ubicación tanto de las vigas principales como secundarias, ese criterio es importante. Van a hacer el cálculo, o sea, el metrado de las cargas de las vigas principales, secundarias, su metrado de cargas. Y también, suficiente con que me trabajen un metrado de cargas para la viga del pórtico central principal y la viga del pórtico central de la viga secundaria. ¿De acuerdo? Con dos pórticos me conformo, un pórtico de la viga central de las columnas principales y un pórtico de la columna central de las vigas secundarias. Van a calcular, como les dije, entonces su cálculo de metrado de cargas de estos pórticos y los momentos actuantes en las vigas. Con estos momentos van a poder diseñar el cálculo de acero, ¿de acuerdo? Usando la tabla del ACI, van a poder hacer el cálculo del acero que requieren estas vigas. Y una vez tenido el diseño ya de los aceros, todo, van a hacer su planito de detalles de vigas del pórtico principal y del pórtico secundario, ese detalle de la viga que conforma todos los pórticos, tanto de la viga principal como de la viga secundaria, y después un detalle específico de los nudos, del nudo columna viga. Quiero ver cómo se conecta el acero de la columna central, los aceros de las columnas que están hacia la parte de exteriores con la viga y la longitud de desarrollo que va a tener esta viga dentro de la columna, de acuerdo a la clase que he dictado hoy día, y cómo trabaja el tema de los empalmes de las vigas, porque van a haber pórticos que de repente superen los 9 metros de longitud que tiene una varilla, por tanto me tiene que especificar dónde va a ser la zona de empalme de vigas de los aceros. Entonces todo esto van a tener que trabajarlo como lo han venido haciendo en grupo. Empiecen a desarrollar ya rápido porque esto se entrega en la semana número 12 que es el mes de junio, que entonces estarían ustedes entregando más o menos el día miércoles 16 en la práctica calificada. Así que tienen todos estos 15 días que les quedan para poder desarrollar su práctica calificada número 2.
Bien, señores, eso ha sido todo por el día de hoy. Me despido de ustedes y nos vemos la siguiente semana. Siempre yo atento a sus consultas que quieran realizar con respecto al curso para el desarrollo de su práctica calificada. Nos vemos la siguiente semana, jóvenes.